Bienvenidos, toda la actualidad informativa, comencemos. Guaidó afirma que todas las opciones en Venezuela están sobre la mesa, incluida la militar. Consultado sobre posible opción militar en Venezuela, Guaidó dijo que todas las opciones están sobre la mesa, informó el canal CNN. Sin embargo, en una entrevista a la cadena CNN, el autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, declaró que el movimiento opositor del país podía lograr una transición pacífica del poder y celebrar unas elecciones libres. Estamos seguros de que podemos conseguir una transición pacífica y unas elecciones libres, dijo. La crisis en Venezuela se agravó el 23 de enero, después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Parlamento unicameral, de mayoría opositora, de Venezuela, Juan Guaidó, se juramentara como presidente encargado del país. El jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro, quien asumió el segundo mandato el 10 de enero, calificó la declaración de Guaidó como un intento de golpe de Estado y responsabilizó a Estados Unidos de haberlo orquestado. Varios países del continente americano, con Estados Unidos a la cabeza, desconocieron a Maduro y expresaron su apoyo a Guaidó. México y Uruguay se abstuvieron de hacerlo, ofreciéndose a mediar en una solución política de la crisis. Y Rusia, China, Irán y Turquía, reafirmaron su respaldo al actual gobierno venezolano. Señores, siguiendo con más información. Madrid defiende la legitimidad de la Asamblea Nacional pero no reconoce a Guaidó. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, mantuvo una conversación telefónica con el titular de la Asamblea Nacional de Venezuela, el diputado opositor Juan Guaidó, de quien agradeció su coraje a pesar de no reconocerle oficialmente como presidente de la nación. Según explicó el gobierno español a través de un comunicado, durante la llamada Pedro Sánchez defendió la legitimidad de la Asamblea Nacional venezolana. Del mismo modo, Sánchez trasladó a Guaidó su reconocimiento por el coraje con el que está comportándose en esta situación. Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino del país este 23 de enero durante una marcha opositora después de que la Asamblea Nacional de Venezuela adoptara el 22 de enero una declaración en la que decía que el actual presidente, Nicolás Maduro, había usurpado el poder. El líder opositor venezolano aseguró en redes sociales que tiene el respaldo del presidente español. Acabo de recibir una llamada del presidente de España, Pedro Sánchez, y pude expresarle la lucha que emprendimos junto a toda Venezuela, para lograr un GOP de transición y tener elecciones libres. Ante eso el presidente me confirmó su total respaldo, publicó Juan Guaidó en Twitter. Por el momento, Guaidó fue reconocido como presidente por países como Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina, Chile, Ecuador o Perú entre otros. Sin embargo, el comunicado del gobierno español no explicita ningún tipo de reconocimiento a Guaidó como presidente y se limita a reconocer como legítima a la Asamblea Nacional. La posición española se enmarca de momento en la línea de la Unión Europea, que apuesta por fijar una posición común en favor de la celebración de elecciones libres que permitan expresarse democráticamente al pueblo venezolano. Antes de su conversación con Guaidó, Sánchez departió en Davos, Suiza, con los presidentes de Colombia, Ecuador y Costa Rica. Según confirmó su oficina, el presidente español reiteró en estas reuniones su reconocimiento de la legitimidad de la Asamblea Nacional y su apuesta por elecciones libres como la vía capaz de lograr una solución no traumática en Venezuela. Siguiendo con la información. Rusia espera que Estados Unidos no siga aventuras políticas en Venezuela. Moscú no descarta que Estados Unidos, al seguir aventuras políticas en Venezuela, busque distraer la atención pública de las consecuencias del cierre de su gobierno. Esperemos que la Casa Blanca en su intento de desviar la atención de los ciudadanos de las consecuencias del shutdown no se decida por aventuras políticas por ejemplo en Venezuela o Siria, ha anunciado este viernes la Embajada de Rusia en Washington, capital estadounidense, a través de su cuenta en Facebook. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha señalado la embajada rusa, anima a sus diplomáticos para que cumplan con sus deberes sin cobrar sus remuneraciones. De hecho, el cierre parcial del gobierno en el país norteamericano ha llegado a 34 días, ante la falta de un consenso en el Congreso para desbloquear la situación y permitir la financiación para la construcción del muro fronterizo con México.
Desde el inicio de este shutdown el gobierno federal mantiene cerrado el 25% de la administración. Además, están sin sueldo el 40% de los empleados del Departamento de Estado que trabajan dentro del país, hasta tal extremo que los funcionarios estadounidenses han recurrido a la caridad para comer. A nuestros colegas del Departamento de Estado les deseamos fortaleza y esperamos proseguir el diálogo sobre los temas más acuciantes de la agenda bilateral y global del que dependen la seguridad internacional y la estabilidad estratégica, indicó la misión diplomática. En el caso de Venezuela, Estados Unidos ordenó el jueves a su personal diplomático no esencial que abandone el país bolivariano, tras la decisión del Departamento de Estado de no apegarse a la expulsión de la misión estadounidense ordenada por Maduro. Maduro rompió el pasado miércoles las relaciones con el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, después de que reconoció al jefe de la Asamblea Nacional, AN, de Venezuela, Juan Guaidó, como mandatario interino, medida respaldada por algunos aliados regionales de Washington. Siguiendo con la información. Sucesos en Venezuela. El plan secreto de Estados Unidos contra China. El intento de Estados Unidos de derrocar al presidente legítimo de Venezuela podría asestar un duro golpe a los intereses energéticos de China, opina Oleg Matveyev, profesor de la Escuela Superior de Economía. El experto destacó que Donald Trump, incluso desde antes de ser presidente, ve en China al principal competidor político y económico de Estados Unidos. La guerra comercial entre ambos estados es uno de los elementos de su confrontación geopolítica. Otro elemento radica en los intentos de Estados Unidos de dañar los intereses de China en mercados energéticos mundiales, opina Matveyev. El experto recordó que Irán y Venezuela cooperan estrechamente con China en el ámbito petrolero y su seguridad energética en gran parte depende de estos países. Pekín además es el principal inversor en la extracción de petróleo y el importador más grande de crudo desde estos dos estados. Matveyev explicó que el escenario estadounidense de cambio de poder en Venezuela amenaza también los intereses de China. Claro está, que allí en Washington, se trabarán juegos sutiles contra Pekín, incluidas tramas en el mercado petrolero mundial. Los estadounidenses saben manipular el petróleo para favorecer sus intereses políticos, declaró. Matveyev enfatizó que hace años Hugo Chávez se convirtió en una gran astilla para Estados Unidos después de que nacionalizara la industria petrolera del país. Este paso asestó un duro golpe contra los intereses del país norteamericano. El posible control de Estados Unidos sobre el petróleo venezolano repercutiría en ciertas pérdidas para Venezuela ya que tiene concluidos varios acuerdos con China. Naturalmente, eso no beneficiará a Caracas y a los venezolanos sino a los estadounidenses que persiguen precisamente este objetivo, aseveró. El 25 de enero el Ministerio de Asuntos Exteriores de China reaccionó por segunda vez a los últimos sucesos producidos en Venezuela. Este hecho, según el experto, confirma que Pekín está seriamente preocupado por los crecientes riesgos para sus intereses en este país. En septiembre del 2018, tras su visita a China, Nicolás Maduro declaró que Venezuela planea aumentar los suministros de petróleo en el país asiático hasta 1 millón de barriles diarios. Además, China y Venezuela firmaron en Pekín 28 acuerdos de cooperación. La mayor parte de estos documentos se refiere a la refinación de petróleo, el sector energético y la extracción de minerales. En particular se informó que la estatal venezolana UDVISA cedería a la Corporación Nacional de Petróleos de China, CNPC, 9,9% de las acciones de Sinovenza, una empresa conjunta para potenciar la producción de crudo en la faja del río Orinoco. Siguiendo con la información. Turquía está lista para apoderarse de la ciudad siria de Manbij. Turquía está lista para asumir el control de la ciudad siria de Manbij, en poder de las milicias apoyadas por Estados Unidos y consideradas terroristas por Ankara. Así se lo hizo saber el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en una llamada telefónica, de la cual informó el domingo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en un comunicado. De acuerdo con la vocera, ambos mandatarios acordaron acelerar las consultas sobre el establecimiento de una zona segura en la ciudad siria de Manbij, en la provincia de Alepo, norte, y coincidieron en buscar una salida negociada a la situación en el noreste de Siria que responda a las expectativas de seguridad de Washington y Ankara.
El gobernante turco manifestó la disposición de Ankara de tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad en Manbij e impedir que las milicias kurdas Unidades de Protección Popular, IVG, por sus siglas en kurdo, vinculadas al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, por sus siglas en kurdo, también considerado terrorista por Ankara, desestabilicen la zona. Erdogan hizo alusión al ataque perpetrado la semana pasada en Manbij contra la llamada coalición que dirige Estados Unidos en Siria, y lo tachó de una provocación encaminada a influir en la decisión de Trump sobre el retiro total de las fuerzas estadounidenses del país árabe. El inquilino de la Casa Blanca, tras proclamar la derrota de ISIS, anunció el 19 de diciembre su decisión de sacar sus tropas de Siria, donde el ejército estadounidense lleva a cabo una intervención militar bajo el paraguas de la coalición anti-Daesh desde septiembre de 2014. Turquía ha reiterado en varias ocasiones que no tolerará la presencia de grupos armados kurdos al otro lado de la frontera y ha amenazado en las últimas semanas con lanzar una ofensiva contra Manbij y otras áreas bajo control de las milicias kurdos sirias. Damasco considera ilegítima e ilegal la presencia de fuerzas extranjeras en el territorio sirio. De hecho, el presidente Bashar al-Assad ha asegurado que el fin del conflicto armado en su país llegará cuando cesen las intervenciones extranjeras. Señores, recuerden, información todos los días, suscríbete para recibir todas las noticias, activa la campana de notificaciones, y gracias por su sintonía.